Y si puedes ir a 1 de Reyes 18, es el pasaje, un milagro tremendo donde vemos que, Elías construye un altar, están en el Monte Carmelo, los profetas de Baal construyen un altar también, ellos están adorando a su Dios y Elías está orando a Jehová y dice algo muy interesante aquí en el versículo 24, 1 de Reyes 18, 24, porque tenemos que entender este principio. Y mira lo que dice aquí, 1 de Reyes 18, 24. Él dice, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Es interesante tomar nota, hemos visto eso que dice dioses plural, porque el mundo puede tener muchos dioses, puede tener muchos ídolos, pero nuestro Dios, Jesús, es el único Dios verdadero. Es lo que tenemos que entender. Entonces, invocad luego el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y toma nota de eso. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Isaías 4, versículos 2 a 6, es donde hemos terminado. Entonces, voy a continuar. Esta noche quiero compartir un pasaje en particular en el tiempo que tenemos esta noche. Y quiero hablar un poco más sobre el fuego, pero quiero hablar sobre caminando en medio del fuego. Ese es el mensaje que el Señor puso en mi corazón esta noche creo que va de la mano con todo lo que estamos viendo aquí de nuestro Dios que es fuego consumidor y queremos entender y aprender a caminar en medio del fuego. En Isaías 4, 2 a 6, si podemos ver este pasaje. Isaías 4, versículos 2 a 6, vamos a continuar hablando sobre el fuego de Dios. ¿Por qué? Porque esta compañía de Elías, esta compañía de Juan el Bautista, es una compañía que conoce el fuego de Dios. Toma nota también, hemos visto en la mañana y hemos hablado muchas veces que el fuego habla de los tratos de Dios, habla de tribulaciones, habla de aflicciones, habla de pruebas en nuestras vidas, pero son los tratos de Dios que Dios permite en nuestras vidas, no porque quiere lastimarnos, no porque quiere matarnos, quiere purificarnos. Amén. Entonces, pero mira lo que dice este pasaje en Isaías 4, empezando en el versículo 2. Isaías 4, empezando en el versículo 2. Y en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén están registrados entre los vivientes. Mira lo que dice el versículo 4. Cuando el Señor lave las inmundicias, subraya eso, lave las inmundicias, porque el fuego de Dios, un trato de Dios viene para purificarnos. Viene para purificar las impurezas que tenemos en nuestras vidas y todos podemos tener y tenemos impurezas, tenemos debilidades, falencias, tenemos pecados que Dios quiere sanar, que Dios quiere limpiar en nuestras vidas y Él tiene que traer su fuego para purificarnos, para limpiarnos. Cuando hay oro, la manera de purificar el oro es metiendo más fuego y salen todas las impurezas hasta que hay un oro puro. Es lo que deseamos en nuestras vidas, porque el oro representa el carácter divino de Dios, la naturaleza divina de Dios. Queremos más oro en nuestras vidas. Recuerda, no sé en qué momento estamos leyendo el pasaje, olvidar el pasaje de dónde está, pero dice que podemos tener más oro que tierra. ¿Recuerdan el pasaje Job? ¿Dice Job? Más oro que tierra, ¿no? Oro es la naturaleza divina de Dios. La tierra es nuestra humanidad. Y eso es nuestro deseo. Quiero más oro que tierra. Necesitamos de una provisión en lo natural, pero hay una provisión espiritual de tener más oro que tierra. ¿Dónde está? 22, 24. Si quieres tomar nota de este pasaje, gracias, Angie. Job 22, 24. Cuando está hablando aquí de tener más oro que tierra, ¿no? Pero es la naturaleza divina de Dios. Pero el fuego de Dios viene para purificarnos, viene para purificar todas las impurezas que podemos tener en nuestras vidas. Entonces dice aquí, lava las inmundicias. Cuando el Señor lava las inmundicias, y Dios hace eso a través del fuego, a través de los tratos, a través de la espada de su palabra, Él viene para cortarnos, para cambiarnos. Tenemos que abrazar el proceso, entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, porque muchas veces son las personas confrontadas con la palabra de Dios, con una debilidad o falencia o pecado en su vida y no quieren cambiar. Entonces, algo muy importante para nuestras vidas es que tienes que desear ser cambiado y transformado.
Tenemos que permitir que Dios puede hacer esta obra en nosotros. No es por obligación, no podemos forzar a las personas. Me gustaría forzar a las personas, ¿no? Cambia tu vida de una vez, ¿no? Yo lo voy a hacer, no, pero la persona tiene que permitir, la persona tiene que hacer el trabajo. Y en Hebreos 6, en los primeros 3 versículos, voy a lanzar algunos pasajes ahí, pero Hebreos 6, los primeros 3 versículos, cuando habla de los fundamentos, vamos adelante, dice, hacia la perfección. Y habla de los fundamentos y dice, de verdad vamos a poder hacer eso si Dios permite, ¿no? Entonces queremos ir hacia la perfección. Pero dice que el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella. ¿Cómo? Toma nota de eso. Estamos en Isaías 4, versículo 4. Con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Subraya esta palabra devastación porque significa ardor o quemar. Con espíritu de ardor. Los tratos vienen, el fuego de Dios viene, no porque Él es malo y quiere lastimarnos y matarnos. El fuego de Dios viene, hemos visto esto en la mañana, el fuego de Dios viene para quemar los adversarios. Y hay que entender, cada uno de nosotros tenemos todavía adversarios de Jesús aquí en nuestro corazón. No hay nadie que tiene cada recámara, cada área de su vida ya entregado al Señor. Hay lugares, hay áreas tal vez oscuros o áreas que estamos tratando de guardar o pecados con los cuales estamos luchando, que por años estamos luchando con ciertas cosas. Yo tengo mis pecados también que sigo luchando por años y puede ser algo de generaciones o algo que he heredado de mis papás, pero quiero cambiar el curso de las generaciones y no quiero pasar estas cosas a mis hijos. Ya puedo ver que ya una edad tan temprana ya tienen algunas de las mismas cosas y ya tengo que trabajar con ellos, ¿no? Entonces, pero queremos permitir esta limpieza en nuestras vidas. El fuego viene para purificarnos. Recuerden el ejemplo de la zarza ardiente. Hemos visto esto en la mañana también. Estoy mencionando algunos de los pasajes que hemos visto en la mañana. La zarza ardiente, si recuerdas la historia, Moisés ve la zarza ardiente en el desierto. No es algo raro ver en el desierto una zarza ardiente, porque es en el desierto y el fuego y se consumen estas cosas, ¿no? Pero lo que llamó la atención a Moisés es que ha visto la zarza ardiente, pero dice que no se consumía. Había fuego, pero no se consumía. Es exactamente lo que Dios hace con nuestras vidas. Hay fuego, Él trae fuego, trae tratos, trae cosas para situaciones, circunstancias, para purificarnos, no para matarnos, pero para quemar los adversarios que todavía hay en nuestro corazón. Y áreas de nuestras vidas que no hemos entregado a Él. Entonces nosotros somos como esta zarza ardiente que hay fuego pero no se consumía. Y el fuego viene para purificarnos. Entonces Él viene con espíritu de ardor, un espíritu aquí para quemar. Pero quiero hablarles en el tiempo esta noche, o empezar a hablarles sobre caminando en medio del fuego. Porque es una compañía, porque Elías dice, el Dios que responde por fuego, que ese sea el verdadero Dios. Entonces esta compañía, si queremos preparar el camino para el Señor, si queremos ser parte de esta compañía en los últimos tiempos, vamos a tener que conocer el fuego de Dios, vamos a tener que abrazar este proceso. Si queremos regresar a Edén y recuperar el dominio que el hombre ha perdido por causa del pecado, tenemos que pasar por una espada encendida. La espada es la palabra de Dios y está encendida, entonces es el fuego o los tratos de Dios. Pero una de las cosas que tenemos que aprender y entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, porque el fuego vendrá. Vamos a pasar por cosas en esta vida, no podemos evitarlo, pero si podemos tratar de cambiar nuestra forma de pensar y decir, bueno, este fuego está viniendo, Señor, hay algo, porque siempre hay algo que tú quieres purificar en mí, ¿no? Tú quieres hacer algo en mí, entonces quiero tratar de ver qué es lo que quiere cambiar, ¿no? Entonces queremos aprender a caminar en medio del fuego y una de las historias más fuertes, más claras que podemos ver está en Daniel. Y quiero pedirles si pueden ir a Daniel capítulo 3. Vamos a ir a Daniel capítulo 3. Quiero hablar sobre este pasaje esta noche, porque esta compañía de Elías
Esta compañía en los últimos tiempos, ciertamente, con las tribulaciones, con las aflicciones, con las cosas que van a venir, vamos a tener que aprender a caminar en medio del fuego. Vamos a tener que aprender a caminar en medio de la aflicción, en medio de la tribulación, en medio de las pruebas. Es más, en la mañana hemos visto un poco más sobre la parábola del sembrador, que habla de los cristianos que tienen su corazón lleno de pedregales. Y dice que ellos reciben la palabra con gozo. ¡Qué hermosa palabra! Pero dice que no tienen raíz en sí. Son cristianos que reciben la palabra con gozo, pero no hay fundamento. Y dice son de corta duración, o muchas veces caminan con Jesús por emoción, y eso no nos mantiene en el camino. Y dice cuando viene la persecución o la tribulación por causa de la palabra, tropiezan. Muchos están bien con el Señor hasta que viene un tipo de fuego o trato en su vida y tropezamos. Entonces queremos ser capaces, esta compañía de los últimos tiempos, puedes decir compañía de Juan el Bautista, de Elías, remanente, novia, vencedores, lo que tú quieres decir, pero estamos hablando de una compañía de vencedores valientes de David, que va a preparar el camino para el Señor. Tenemos que aprender a caminar en medio del fuego. Y no hay un ejemplo más grande que Sadrach, Mesach y Abednego. Y lo que sucede en este pasaje aquí en Daniel, de cómo caminar en medio del fuego y lo que sucede en medio del fuego, ¿no? Entonces, hay algunas circunstancias, situaciones en nuestras vidas, y es difícil para nosotros caminar. Entonces, muchas veces vamos a estar en un valle, vamos a estar en un desierto, vamos a experimentar el fuego de Dios, vamos a tener que aprender a caminar en medio del fuego, que es importante seguir caminando con Jesús, porque vienen las cosas, vienen las tribulaciones, vienen el fuego, las pruebas, y queremos solo quedarnos en un lugar y aguantar y soportar, pero hay una lección también de seguir caminando, seguimos buscando al Señor, aun cuando estamos en medio de esos momentos, seguimos caminando con el Señor. Buscando al Señor. Entonces, muchas veces vamos a estar en el valle, vamos a estar en medio del fuego. Si no estás en este momento, en un momento vas a estar. No estoy profetizando nada sobre tu vida que esta semana estarás en fuego. No, nada de eso. Yo tal vez voy a estar en fuego por enseñar estas palabras, ¿no? Porque Dios viene para nuestras palabras, ¿no? Pero queremos aprender a caminar en medio de estas situaciones. Jesús dice, toma nota, Juan 16:33. Tengo algunas si puedes ver algunos de los versículos aquí, notas adelante, pero en Juan 16:33, Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Subraya eso si estás allí, o toma nota de eso. Jesús dice, ¿en quién tengáis paz? En mí tengáis paz. ¿Cuántas veces yo he tratado de encontrar paz en un montón de otras cosas? Solo para darme cuenta después que es en Él donde puedo encontrar paz. Tú sabes que en la presencia de Dios hay una verdadera paz. Pero Jesús dice que es en Él donde vamos a encontrar paz. Una verdadera paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, si estás tratando de encontrar paz fuera de su presencia, bueno, inténtalo, pero no va a ser una verdadera paz, porque solo en Él hay una verdadera paz. En su presencia hay tantas cosas. Hay descanso. Hay plenitud de gozo. Hay paz. Amén. Hay liberación, hay sanidad. Y Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sabes lo que significa he vencido al mundo? Significa he conquistado o he subyugado el mundo. He dominado la carne en mi vida. Jesús ha sido tentado en todo, pero sin pecar. Jesús es capaz de decir, aquí viene el enemigo, aquí viene Satanás, el príncipe de este mundo, pero no tiene nada en mí. Jesús está diciendo, no hay polvo aquí. No hay polvo que el enemigo puede comer, porque el enemigo, quiero decirte, tiene derecho de comer el polvo en nuestras vidas. Dios le ha dado este derecho desde el principio a la serpiente. Polvo comerás, y esa es nuestra naturaleza carnal. Yo no quiero dar un banquete al enemigo.
Yo no quiero dar fruto al enemigo, yo quiero dar el fruto al Espíritu Santo. Quiero que Jesús pueda venir y comer el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Jesús quiere comer fruto también. Jesús quiere comer fruto también, pero el fruto del Espíritu Santo. Yo no quiero dar un banquete al enemigo en mi vida, quiero dar un banquete a Jesús. Cantares nos dice que Él va a su huerto, que es el huerto, nuestro corazón, y está buscando comer el fruto del Espíritu Santo. En este mundo vamos a tener aflicción, pero Él ha conquistado, Él ha subyugado, y Él vive en nosotros, y tenemos que encontrar ese poder también, ¿no? Entonces, cuando no hay paz, muchas veces no he entendido este principio, que Él ya ha vencido al mundo. Y Él vive en nosotros, ¿no? Entonces, un mensaje que puede alentarnos, ¿no? Empezamos aquí en Daniel 3, porque quiero hablar sobre caminando en el fuego. Vamos a empezar los primeros versículos. Daniel 3, versículo 1. Aquí viene una palabra que nunca quise pronunciar en español, pero ahora ya no hay problema. Nabucodonosor. Ya tengo mi Nabucodonosor. No sé, pero ya está bien. Pero al principio, cuando estaba aprendiendo español, no podía pronunciar esta palabra tan larga. No, y dijo, y estaba traduciendo, por favor, no va a decir Nabucodonosor, porque voy a tener que traducir Nabucodonosor, y no puedo, no. Entonces, bueno, ahora no hay problema, pero el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, toma nota de estas cosas, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Dios mío, no sé si voy a terminar esta noche, pero es mucho para ver. Pero toma nota de algunas cosas importantes. Esta estatua de oro está hablando de nuestra naturaleza. Una estatua de oro está hablando de una naturaleza divina, perdón. El oro habla de una naturaleza divina, pero esta es una imagen hecha por los hombres, no hecha por Dios. Y eso es lo que es la religión. Una apariencia de piedad, pero no el verdadero poder de Dios. Es una falsificación de lo verdadero. Entonces es el oro. Wow, hay oro aquí. Oro es la naturaleza divina de Dios. Amén. Pero en este contexto, en Babilonia, es un engaño, es una falsificación de lo que es verdadero, de la verdadera imagen de Dios. Amén. Entonces, en la verdadera imagen de Dios. Entonces dice aquí, rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Toma nota de esos números. El número 6 es importante anotar. El número 6 nos habla de dos cosas. Es el número del hombre, pero también el número de Satanás. El número de hombre, el número de Satanás. Entonces, vemos este número. Si una vez has visto el número 666, y alguien dijo, 666, ¿no? Entonces, ¿qué es este número 666? Creo que también en este pasaje hablan de 6 instrumentos. Van a nombrar 6 instrumentos. Entonces, tenemos 60 codos, 6. Tenemos su anchura de 6 codos. En un momento, habla de 6 instrumentos. Tenemos este número 666. ¿Qué es? Básicamente representa hombre y el enemigo. Es la plenitud del hombre mezclado, unido con la plenitud de Satanás, 666. ¿No? Entonces, es la plenitud del hombre y la plenitud de Satanás. Y si no vemos, es lo que está sucediendo hoy en día. Cada día la tecnología, mira cómo el hombre va haciendo las cosas hasta querer clonar otras personas, hasta básicamente ponerse en el lugar de Dios. El hombre en su capacidad de crear, llegando a su plenitud, ¿no? Entonces, en esos últimos tiempos, ¿no? Entonces, mira lo que dice, seguimos leyendo, versículo 2. Hay esta estatua de oro, una falsificación, algo que no es verdadero. Pero parece, la religión tiene apariencia de piedad. Versículo 2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen, los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Toma nota, es el rey Nabucodonosor que ha levantado esta imagen, es algo que el hombre ha levantado, no algo que Dios ha levantado.
Es una falsificación. Entonces, mira cuál es la instrucción. Versículo 3. Fueron pues reunidos, y dice la lista otra vez, los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz, esa es la instrucción, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, ahí están los instrumentos, 6 instrumentos, y de todo instrumento de música, ¿cuál es la respuesta? Os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Toma nota de eso, es la instrucción, que cuando escuchen la música, cuando escuchen el sonido de la bocina, de todos esos instrumentos, tienen que inclinarse, tienen que adorar a esta estatua, tienen que adorar a esta imagen, tienen que adorar a algo falso que el hombre ha levantado. También toma nota de este pasaje, pero tú puedes estudiarlo, pero en Mateo 4:9, cuando habla de las tentaciones de Jesús, déjame leerte este pasaje, pero en Mateo 4, versículo 9, cuando Satanás está tentando a Jesús y le muestra toda la gloria de todos los reinos en la tierra y dice, todo eso te daré, si postrado me adorares. Satanás está buscando nuestra adoración también. No, el enemigo quiere adoración también, quiere nuestra adoración y estaba tratando de tentar a Jesús. Bueno, Jesús responde y dice, vete Satanás, porque escrito está. Jesús siempre respondía con la palabra y debemos llenarnos de la palabra para responder a las tentaciones de nuestras vidas con la palabra, pero no simplemente citando la palabra, tenemos que estar caminando en la palabra, tiene que ser una palabra que está ya escrita en nuestro corazón, en la cual estamos caminando. Escrito está, no solo en este capítulo, en este versículo, pero escrito está en mi corazón, Satanás. Y escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, leemos en otro evangelio que dice que le dejó hasta un tiempo más oportuno, es lo que hace el enemigo también. Nos va a dejar a veces, y va a esperar un momento para atacar, va a esperar otro momento de cansancio, va a esperar otro momento de debilidad para atacarnos. Pero Satanás le dejó, y mire eso es impresionante, ya vamos a hablar de eso un día. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Hay que entender también que hay muchas cosas que están sucediendo en un ámbito espiritual. Alrededor de nosotros también hay ángeles. Gloria a Dios, hay ángeles que Dios puede enviar para ayudarnos. Creo que si podríamos ver en el ámbito espiritual, nos volveríamos locos de ver lo que está sucediendo. Por eso creo que no podemos ver. A veces algunas personas tienen algunas visiones y yo he tenido visiones también. Yo he tenido visiones de ángeles en algunos momentos también. Acompañándome en varios momentos, no veo eso todo el tiempo, pero había ciertos momentos en mi vida cuando he visto eso, pero han venido para ayudar, para servir a Jesús. Pero hay una conexión ahí entre las tentaciones de Jesús y este mandato de postrarse y adorar a esta estatua. El enemigo quiere nuestra adoración y dice, vas a escuchar este sonido y el mandato es que tienes que doblar rodilla y tienes que inclinarse ante esta estatua. Toma nota de algunos pasajes aquí. Romanos 14:11. Para solo confirmar que solo a nuestro Señor Jesús debemos doblar rodilla. En Romanos 14:11, la palabra de Dios dice, déjeme hacer clic ahí para leer. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Amén. Isaías 45:23. Isaías 45:23. Que por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra, en justicia no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua.
Nuestra alabanza y adoración es solo para el Señor Jesús, es solo para Dios. No podemos poner a nadie más en el lugar de Jesús. No podemos dar el lugar del trono de nuestro corazón a nadie ni a nada más. Hay cualquier posesión, cualquier cosa o cualquier persona puede tomar el lugar del trono de tu corazón. Y muchas veces, como hemos visto, el ídolo más grande que podemos tener somos nosotros mismos. Tal vez yo estoy sentándome sobre el trono de mi corazón y tratando de manejar todo, cuando debo dar el lugar. Yo debo salir del lugar para que Jesús pueda tomar su lugar. Amén. Entonces estamos aquí en esta historia, en Daniel 3, en Babilonia, que representa la religión, un sistema religioso, y vemos algunos pasajes ahí cuando hablamos de Babilonia, que es lo que dice la palabra. En 2 de Timoteo 3:5, toma nota de esos pasajes, podemos leer esos pasajes. 2 de Timoteo 3:5, miren lo que dice. Eso es lo que hace la religión. Dice que tendrán apariencia de piedad. Subraya eso, o si buscas el pasaje después, o si alcanzas en este momento. 2 de Timoteo 3:5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos dice evita. A estos evita. Entonces, cuando hablamos de Babilonia, cuando hablamos de la religión, parece ser algo de Dios, pero en realidad es algo falso. Es una falsificación de lo verdadero. La religión parece ser muy espiritual, pero es una falsificación de lo verdadero, ¿no? Entonces, apariencia de piedad y las cosas que necesitamos entender. Y hay que entender, hay un espíritu de Babilonia, hay un espíritu de religión en muchos lugares y en muchas iglesias también. Hay simplemente un espíritu de religión, no de control. Religión, significa atar. Toma nota de eso. Significa atar. Entonces Babilonia, cuando hablamos de Babilonia, pero es un espíritu, es un sistema religioso que se levanta en contra del Señor. Pero como vamos a ver en esta historia, esos 3 varones deciden no servir a este espíritu, deciden no servir al sistema religioso de Babilonia, deciden no inclinarse, deciden no postrarse y adorar a cualquier otra imagen. Ellos entienden que su adoración es solo para el Señor Jesús. Y eso causa problemas también cuando como hemos hablado de la palabra del sembrador, los que están en pedregales. Muchas veces cuando tribulación viene por causa de la palabra, tribulación o persecución viene por causa de la palabra, por causa de pararnos firmes y decir, no, vamos a seguir al Señor Jesús, voy a seguir adorando al Señor Jesús. Muchas veces persecución va a venir, problemas van a venir y queremos estar firmes, a seguir adelante y mantenernos firmes, ¿no? Entonces, y aprender, como vamos a ver, vemos otra vez en Daniel 3, déjame seguir leyendo, desde el versículo 6, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente, no te vamos a hablar contigo, no, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Estamos hablando del fuego de Dios. Todo eso en el contexto de 1 de Reyes 18, cuando Elías dice, el Dios que responde por fuego, que ese sea el verdadero Dios. Y vamos a pasar por fuego en nuestras vidas, pero tenemos que aprender, como esos varones, como el ejemplo de esos varones, de caminar en medio del fuego. ¿Bien? Entonces, por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas, el enemigo no está contento con solo un grupo. Él quiere también todas las naciones. Él quiere que toda lengua puede adorar a Él. Él quiere que toda rodilla se puede doblar ante Él. Pero la palabra de Dios dice que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Toda rodilla doblará ante Jesús. Amén. Entonces, nuestra alabanza, es más, tú has sido creado para adorarle y alabarle.
La palabra nos dice en Apocalipsis 4 que hemos sido creados para su voluntad. Hemos sido creados para darle placer a Él. Él es Dios. Él es el verdadero Dios. Hemos sido creados para alabarlo y adorarlo. Entonces, un tiempo de alabanza no es cualquier tiempo. Es un momento para caminar en nuestro propósito también. Nuestro propósito de alabarlo y adorarlo. Y tenemos que aprovechar esos momentos. Es un momento sumamente importante. El tiempo de alabanza es sumamente importante porque la alabanza trae en escena la gloria de Dios. Cuando alabamos y adoramos, estamos caminando en uno de los propósitos de nuestras vidas. Hemos sido creados para adorarle a Él, no a nadie más, solo a Él. Obvio, tenemos que amar a los demás, pero Él tiene que ser nuestro primer amor. Él tiene que estar en primer lugar. Hemos sido creados para alabarlo y adorarlo. Cuando no damos importancia al tiempo de alabanza y adoración, solo me muestra que alguien no está entendiendo uno de los propósitos por los cuales han sido creados. El enemigo quiere tu alabanza también. El enemigo quiere tu adoración. Cuando estamos adorando a la carne, cuando damos lugar a estos pecados en nuestras vidas, estamos adorando a otras cosas. No estamos adorando al Señor. Estamos adorando, como dice en Romanos 1, si no me equivoco, de personas que adoran a la creación, no al Creador. Eso sucede mucho. Si estás adorando a otra persona, estás adorando una creación de Dios en vez del Creador de esta persona. Aún en esta nación no tenemos que ir muy lejos, ¿no? De ver culturas que adoran al sol o adoran a la tierra. Es la creación de Dios. Necesitan ser encaminados porque están adorando la creación, no el Creador. Están adorando cosas que representan al Creador, pero no es el Creador. Entonces, el sol, wow, adoras al sol. Eso representa al Señor Jesús. Él es el Creador. Él es el sol de justicia. Entonces, estás entendiendo que eso representa a Él, pero tienes que adorar el Creador, no la creación. Amén. Entonces, pero el enemigo quiere nuestra alabanza, pero hemos sido creados para adorarle a Él, a Jesús. Amén. Entonces, dice en el versículo 8, ahí estamos, creo. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron, acusaron maliciosamente a los judíos, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Pero subraya esta frase en el versículo 12. Hay unos varones judíos. Gloria a Dios. Siempre hay un remanente. No me importa si el resto del mundo está adorando a otro Dios. Yo quiero adorar a Jesús. Y gloria a Dios que Dios está levantando esta compañía de Elías, este remanente, esta compañía de Juan el Bautista que va a preparar el camino. Está levantando su pueblo en cada rincón de la tierra. Hay unos varones judíos. Siempre hay un remanente. Yo creo que en cada iglesia Dios tiene un remanente. En cada iglesia hay personas que simplemente van o asisten de vez en cuando o van en ciertos momentos, pero en cada iglesia hay un remanente que realmente está apasionado, quiere más del Señor. No están contentos con solo un servicio, unas cosas. No quieren ser verdaderos discípulos. Entonces, dentro de todas las personas vemos a tres varones aquí que decidieron no inclinarse ante la estatua de oro de que la religión o Babilonia ha levantado. Es un remanente, entonces, que decide ir en contra de la corriente. Es un remanente que decide, aunque todas las otras personas están inclinándose a este Dios, yo no voy a inclinarme ante este Dios. Yo voy a solo adorar a Jesús y nadie más. No me importan las amenazas que dicen te voy a matar, te voy a echar en el fuego, te voy a hacer eso a tu familia. Yo voy a seguir adorando al Señor Jesús. Para ser parte de esa compañía de Elías tenemos que ir en contra de la corriente. Ciertamente en contra de la corriente del mundo.
pero también en contra de la corriente, aún en el pueblo de Dios, que quiere simplemente llevarnos a la religión. Tenemos que ir en contra de la corriente de la religión y levantarnos. Siempre las mamás dicen, ¿no? Todo, en cualquier país me imagino que eso sucede. La mamá en un momento dice, pero si todos tus amigos están haciendo eso, ¿tú vas a hacer eso también? Pero mis amigos están, entonces si tu amigo decide, y usen un ejemplo extremo las mamás, saltar de ese lugar, ¿tú vas también? Entonces, ¿qué está tratando de enseñarnos las mamás preciosas en todo el mundo? Porque mi mamá me dijo también. Está tratando de enseñarnos, hay que no solo ser parte de las multitudes, hay que, pararnos por la verdad, hay que ir en contra a la corriente. Amén. Entonces, aunque todos están inclinándose ante cualquier otro Dios, no queremos hacerlo, ¿no? Entonces, déjenme darles sus nombres. Aquí dice, en versículo 12, representa un remanente, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Toma nota de sus nombres. Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoren tus dioses, plural, ni adoren la estatua de oro que has levantado. Sadrach, Mesach y Abednego. Toma nota de sus nombres y vamos a aprender un poco sobre este remanente que aprende a caminar en medio del fuego. Sadrach significa regocijándose en el camino. Regocijándose en el camino. Entonces es un pueblo que está adorando y que camina. Creo que un día, ese es mi hijo Sadrach. ¿Qué? Wow, ok. No escuchamos eso mucho. Sí, significa regocijándose en el camino. Significa también pequeño amigo del rey. Significa pequeño amigo del rey. Es un pueblo entonces que es la revelación. Un pueblo adorador. Son amigos del rey. Estamos hablando sobre muchas características de esta compañía de Elías. De este pueblo que va a preparar el camino en los últimos tiempos. Y una de las características fuertes que hemos visto es que es un pueblo humilde. No es un pueblo lleno de orgullo. No es un pueblo lleno de soberbia. Es un pueblo fuerte en el poder del Espíritu Santo de Dios, pero un pueblo humilde. Pequeño amigo del rey. Pequeño. Entiende que es pequeño. Que Dios es grande y yo soy pequeño. Es más, toma nota, ¿sabes que el nombre Pablo, el apóstol Pablo significa pequeño? Entonces Dios tenía que mostrarle, dice, yo le voy a mostrar cuánto va a tener que sufrir por mi nombre, ¿no? Entonces, hacerle recuerdo siempre que Él es pequeño. Dios es grande, pero Él es pequeño. Siempre uso ese ejemplo porque mi apellido es pequeño. Dios, no puedo escoger mi apellido, pero, my goodness, ¿no? Es pequeño, tiene que, entender que Dios es grande. Amén. Entonces, Sadrach significa eso, pequeño amigo del rey. Mesach, el segundo valiente aquí, significa su nombre ágil, diligente. Son buenos nombres esos chicos. Diligente o invitado del rey. Entonces, Mesach es alguien que sabe hacer las cosas rápido. Entonces, diligente en su caminar con Dios, listo para hacer lo que tiene que hacer y responder a la invitación del rey. ¿Sabes que Jesús nos invita cada día de ser verdaderos discípulos y verdaderos adoradores? Es como cada día recibimos una invitación y tenemos que decidir cómo vamos a responder a aquella invitación. Y Abednego significa siervo de esplendor, siervo del sol. Abednego, ¿qué tal? Siervo del sol. Jesús es el sol de justicia. Es un siervo de la gloria de Dios. Entonces la pregunta, ¿a quién vamos a servir? ¿A quién vamos a servir? Abednego, una vez más, siervo de esplendor, siervo del sol, hablando de la gloria de Dios. ¿A quién vamos a servir? Toma nota también de este pasaje en Hechos 4.
Recuerden en Hechos 4 cuando Pedro y Juan están predicando y dicen los fariseos, dejan de predicar en este nombre, dejan de predicar en el nombre de Jesús. Y ellos dicen, tú tienes que juzgar qué es mejor, obedecerle a ustedes, obedecer a Dios. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y lo que hemos escuchado. Entonces, tiene que responder y decir, es como dice aquí, tengo aquí anotado, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Una de las cosas que cada uno de nosotros tenemos que ya arreglar, resolver en nuestras vidas es entender que la opinión de Jesús es la opinión más importante. No es que no presto atención a las otras personas o los consejos de las otras personas. Amén. Las opiniones de los demás. Estoy hablando más en un contexto de no alguien dándonos un buen consejo o un consejo. Estoy hablando de cuando alguien quiere criticarnos, juzgarnos, quieren retenernos, detenernos, decir por qué estás siguiendo a Jesús. Así, algo en contra de nuestro caminar con el Señor Jesús. La opinión de Jesús es la opinión más importante. Entonces, ¿qué es lo que Él piensa de nosotros? ¿Qué es lo que Él piensa de mí? Es lo que quiero saber. ¿Recuerdas la iglesia en Apocalipsis, la última iglesia del mensaje de San Apocalipsis 3, la iglesia de la Odisea? Jesús manda 7 mensajes a 7 iglesias. Y a la mayoría de las iglesias dice, bueno, estás haciendo esto bien, bueno, qué bueno, pero ahora tengo eso contra ti. Pero la última iglesia no tiene nada bueno para decirles. Y muchos consideran que esta iglesia representa la iglesia de los últimos tiempos, una iglesia en general que es una iglesia tibia. Tú dices que eres rico y no tienes necesidad de eso, pero yo digo, eres miserable, pobre, desnudo, desventurado. Entonces, la opinión que yo tengo puede ser diferente de la opinión que Jesús tiene. Yo quiero conocer cuál es su opinión y lo que Él piensa. Y cuando todos están adorando a cualquier otro Dios, pero tú decides no inclinar rodilla, ¿qué es lo que Jesús está pensando en aquel momento? No lo que las otras personas, ni las amenazas, ni todas las cosas que ellos pueden hacer a tu cuerpo en lo natural. ¿Qué es lo que piensa el Señor Jesús de tu valentía? ¿Qué es lo que Jesús pensaba de la valentía de Esteban, por ejemplo, cuando lo están apedreando? Como que hace Jesús parar de su trono y decir, a ver, mira eso, porque Esteban da este discurso, da todo la palabra y confronta a los fariseos y lo están apedreando. Él está como rostro de ángel mirando al cielo y ve a los cielos abiertos y ve a Jesús en toda su gloria. ¿Qué es la opinión de Jesús de Esteban en aquel momento? En lo natural está siendo apedreado. Yo creo que en lo natural su cuerpo no está muy feliz, obvio. Pero la opinión de Jesús. Entonces tomamos la decisión de pensar en eso. De qué es la opinión de Jesús. Que aunque sí estoy yendo en contra de la corriente, pero qué es la opinión de Jesús con respecto a lo que estamos haciendo. Es lo más importante. Entonces la opinión de Dios. Otras traducciones, déjame leerte aquí de versículo 16. Déjame leerte primero en la Reina Valera 16. No he llegado ahí, estamos en 12. Estoy saltando pasajes aquí. Pero versículo 13, Daniel 3, versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos esos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad? Les va a preguntar. ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios? Subraya eso, a mi Dios. Ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues les da otra oportunidad. Ahora pues les pregunta, ¿estáis dispuestos, subraya, estáis dispuestos,
para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, tiene que repetir cada vez, ¿no? Cada uno de esos instrumentos. Y todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que he hecho, porque si no lo adoraréis, en la misma hora seráis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y mire esta última pregunta aquí en el versículo 15. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Wow. Me encanta la respuesta de estos varones, de este pueblo, de esta compañía en el versículo 16. Están hablando a un rey, por si acaso. No están hablando a cualquier persona en la calle. Estamos hablando de alguien que, bueno, ¿no? Es un rey. Y esta valentía que tendría en contra de todas las otras personas y ¿no? la instrucción del rey. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Wow. Al rey. Versículo 17. Déjame leerte, bueno, las traducciones que tengo aquí de versículo 16. Dice la Nueva Traducción Viviente, Sadrach, Mesach y Abednego contestaron, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Otra traducción dice, Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron, Su Majestad, eso no es algo que nos preocupe. Me gusta esta versión. ¿En serio? ¿En ser echado en un horno de fuego no te preocupa? Okay. Su Majestad, eso no es algo que nos preocupe. Si el Dios que adoramos así lo quiere, porque es soberano, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad. Pero aun si no quisiera hacerlo, nosotros no pensamos adorar esa estatua de oro. Versículo 17 aquí en la Reina Valera. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Subraya eso. A quien servimos. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Versículo 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Sabían que sus tiempos estaban en las manos de Dios. Tú sabes que tus tiempos están en las manos de Dios. Sabes que tus días están en las manos de Dios. Sabemos que Dios, conocemos y sabemos que Dios tiene las llaves a la vida y la muerte. Yo quiero tener paz en mi corazón con respecto a eso. Cuando llega mi momento, cuando llega mi tiempo, es mi tiempo porque Dios ha determinado que es mi tiempo. Entonces hay que entender que nuestros tiempos, nuestros días están en sus manos. Creo que es lo que ellos entienden. Si Él decide no hacerlo, igual no vamos a adorar a tu estatua, a tu Dios. Y como vamos a ver lo que sucede, pero en ver el resto del pasaje, a veces Dios es glorificado cuando pasamos por el fuego. Eso es lo que tenemos que entender. El fuego que representa un trato, el fuego que representa una tribulación, una situación, circunstancia tan difícil, que es como Jesús responde en medio de Getsemaní, derramando lágrimas de sangre, de tanto dolor, de tanta angustia. Y Jesús dice, Padre, glorifica a tu nombre. Es lo que quiero llegar a decir en mi vida. Cuando hay tribulaciones, aflicciones y problemas, no entiendo, no estoy feliz, quiero ver tu mano, no sé lo que está sucediendo, pero Padre, glorifica tu nombre en esta situación. Haz lo que tienes que hacer para recibir la gloria y la honra en medio de esta situación, porque es lo que va a suceder en medio de este fuego. Dios va a recibir la gloria. Tú vas a poder leer y ver, y mañana voy a hablar más sobre lo que sucede con Nabucodonosor, que él proclama, declara que nuestro Dios es Dios. Él recibe la gloria a través de eso. Y estoy convencido de la misma manera. ¿Reconoce la historia en Juan 11 de Lázaro?
el amigo de Jesús. Jesús amaba a Lázaro, María y Marta. Lázaro está enfermo, pensando que Jesús va a ir corriendo. Se quedó 2 días más donde estaba. Qué mala onda Jesús. Como hemos visto, para que Lázaro esté bien muerto. 4 días, hiede ya, Señor. ¿Cómo vas a abrir la tumba? Mayor gloria. Y no sé por qué Jesús es soberano, pero se quedó esperando en una situación cuando nosotros decimos, ya está muerto, ya hiede ya. Se quedó, esperó para recibir mayor gloria y honra. Amén. Entonces, en las situaciones, en las tribulaciones, en las aflicciones, tenemos que llegar al punto de decir, Padre, glorifica tu nombre en medio de esta situación. Si eso te va a dar gloria, sí, quiero que tú puedas recibir la gloria y la honra. ¿Qué estás haciendo en mí? En vez de preguntar por qué, empezamos a preguntar ¿para qué? ¿Para qué está permitiendo eso en mi vida? ¿No? Entonces, voy a continuar ahí mañana, pero déjame solo mencionar, si no escuchen mañana, ustedes saben lo que sucede, ¿no? Los se enojan, obvio, por no inclinarse, los mete en el horno de fuego, caliente el horno 7 veces más. 7 es un número muy importante porque habla de la perfección, y vamos a estar en el fuego hasta que podemos salir como oro. Y hasta que hay un oro puro en nuestras vidas, caliente el horno 7 veces y los mete ahí atados en el horno. Y después mira, ¿no? Nabucodonosor y dice, oye, creo que he metido a 3 varones, yo veo a 4 caminando en el fuego y uno es como los hijos de los dioses. Han entrado en el fuego atados, pero aprendieron a caminar en medio del fuego y salieron libres. Y hay otro varón caminando con ellos en el fuego. No tenemos un registro de que ellos lo han visto a Jesús, pero es Jesús caminando con ellos. No tenemos el registro que ellos lo han visto, pero está allí. Aunque no puedes ver su mano, Él está ahí, caminando con nosotros en medio del fuego. Yo veo a 4 varones. El número 4 habla de una nueva creación. Entramos en el fuego atados. Caminamos en medio del fuego. Seguimos caminando y Jesús camina con nosotros y salimos libres. Completamente libres. Esta compañía de los últimos tiempos, porque en este mundo tendréis aflicción. Dios va a traer tratos a nuestras vidas, fuego, va a permitir ciertas cosas. Pero es para romper cadenas, ataduras en nuestras vidas, es para que podamos ser una nueva creación. Está haciendo algo nuevo y es a través del fuego, de caminando en medio del fuego, que Él puede hacer algo nuevo. Te damos gracias, Señor Jesús, por no dejarnos, Señor. Te damos gracias por caminar con nosotros en medio del fuego. Tú eres precioso, tú eres digno, Señor. Gracias por tu palabra que viene para enseñarnos y ayudarnos a entender nuestro propósito. Hemos sido creados para alabarte y adorarte, Señor, y no nos vamos a inclinar ante cualquier otro Dios o ídolo. Nuestra alabanza y adoración es solo para ti. Gracias por no dejarnos, Señor. Gracias por caminar con nosotros en medio del fuego. Gracias por romper cadenas y ataduras en nuestras vidas. Gracias por convertirnos en una nueva vasija, en una nueva creación, Señor. Queremos ser parte de esta compañía de los últimos tiempos que conoce tu fuego. Que podamos abrazar tu fuego, Señor. Sabiendo que tu fuego viene no para matarnos, pero viene para purificarnos,
Viene para quemar y destruir cualquier adversario que todavía hay aquí adentro. Trae tu fuego, Señor. Purifícanos, Rey. Te damos gracias. Gracias por tu Espíritu Santo. Sellando esta palabra, Señor. Queremos recibir tu palabra y ser hacedores de tu palabra. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.